días, soy Andrea Reyes, psicóloga, magíster en Derechos Humanos. Es para mí un honor hacer parte de este diplomado en Derechos Humanos, Paz y Conflicto, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC. En este momento tan oportuno en que nos encontramos en el país a puertas de la terminación del conflicto que ha dejado miles de personas en condición de discapacidad por los atentados que sufrieron en su época o las minas antipersonales que se instalaron durante este conflicto. Por esto, cabe destacar que el Estado debe tener una mayor atención a esta población para garantizar sus derechos en condición de igualdad a las demás personas. Durante este diplomado los acompañaré con el tema de derechos humanos y personas en condición de discapacidad, el cual desarrollaré en 3 capítulos. En primer momento hablaré sobre las generalidades de la discapacidad, en un segundo momento hablaré sobre las garantías institucionales y en un tercer momento sobre la discapacidad y la calidad de vida. La discapacidad en el mundo es una realidad latente. Así lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud en el estudio realizado en el 2011, ya que el 15% de la población mundial cuenta con algún tipo de discapacidad. De este porcentaje, el 98% de las personas en condición de discapacidad viven en países en desarrollo, lo cual les dificulta el acceso a servicios básicos y tienen una menor calidad de vida respecto a las demás personas en condición de normalidad. Un 80% vive con sus familias, esto debido a que muchas o la gran mayoría de ellas carecen de autoestima, lo cual se les dificulta la interacción social y dificulta sus relaciones tanto a nivel social como a nivel personal y familiar, lo cual hace que ellas prefieran quedarse en su núcleo familiar. El 10% de la población mundial que sufre discapacidad vive de la limosna o la caridad, pues en algunos casos la misma familia hace que estas personas salgan a pedir limosna y aprovechan esta condición. El 82% de las personas viven por debajo de la línea de pobreza, generando mayor vulnerabilidad y poca garantía en sus derechos. La UNICEF nos manifiesta que el 30% de los jóvenes que viven en la calle presentan alguna discapacidad. Estos pueden ser a causa de el consumo de sustancias, otros por las riñas o conflictos que se viven dentro de este ambiente. Y la UNESCO nos hace referencia a que el 90% de niños del mundo que sufren discapacidad no asisten a la escuela. Esto a causa de que para sus padres a veces es preferible tenerlos en el hogar, pues el traslado de ellos hacia las instituciones educativas se les vuelve complejo. Entonces, en lo referente a Colombia, el DANI manifiesta en un estudio realizado en el 2004 que el 6.4% de la población colombiana padece de algún tipo de discapacidad. Dentro de este porcentaje encontramos que el 43.9% sufre de discapacidad física, un 43.4% sufre de discapacidad auditiva, el 17.3% sufre de discapacidad visual y el 13% en discapacidad para el habla. Al sumar estos porcentajes nos da más del 100%, ya que algunas personas sufren de doble discapacidad. Como vemos, las cifras nos evidencian la magnitud y la dimensión del impacto de la discapacidad a nivel mundial. Esta evidencia la gravedad en la que viven las personas en condición de discapacidad, pues su situación es lamentable debido a las barreras físicas y actitudinales a las cuales se ven enfrentadas, lo cual dificulta su participación e integración en la comunidad. A continuación, haré referencia sobre algunas definiciones sobre discapacidad que nos dan los organismos internacionales.
convencionales. De esta, en 1998, la Organización Mundial de la Salud elabora la clasificación internacional de deficiencias, discapacidad y minusvalía, en la cual se hace referencia a que la deficiencia se presenta a nivel corporal, fisiológico u orgánico, mientras que las discapacidades son las restricciones en las actividades de las personas a causa de la anterior, la deficiencia. Y hace referencia a que las minusvalías son las situaciones de desventaja que se presentan las personas a causa de las deficiencias y las discapacidades, lo cual le impide desarrollarse en condiciones de normalidad. Más adelante, la Convención Interamericana sobre la Eliminación de la Discriminación en contra de las personas con discapacidad define en su artículo 1 la discapacidad como una deficiencia mental, física o sensorial, puede ser de tipo parcial o permanente, la cual es agravada por su entorno y la cual dificulta las actividades de la vida diaria de las personas que sufren de discapacidad. En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud aprueba la clasificación sobre el funcionamiento de la discapacidad y la salud. En esta, la discapacidad es vista de forma multidireccional respecto al entorno socioambiental donde se desarrollan estas personas. La discapacidad es definida como una limitación en la ejecución de las actividades de la vida diaria de las personas, a causa de un proceso salud-enfermedad. En esta, la limitación hace referencia a la restricción o la capacidad para que las personas puedan ejecutar las actividades en su vida diaria. Y los procesos salud-enfermedad hacen referencia a las deficiencias tanto de estructurales como funcionales a nivel corporal. El Banco Mundial de la Salud en el 2004 nos da la definición sobre discapacidad, en la cual hace referencia a que esta es una interacción entre las personas con diferentes niveles de funcionamiento y el entorno con limitaciones físicas, sensoriales y mentales, la cual también nos manifiesta que esta discapacidad no se presenta porque las personas son como tal discapacitadas, sino porque se restringe el acceso de estas a servicios básicos como lo son la educación, el trabajo, transporte público, entre otros, lo cual genera condiciones de pobreza y conlleva a una extrema vulnerabilidad de las personas en condición con discapacidad. Para el año 2006 aparece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad, la cual define la discapacidad, que la discapacidad no la tienen las personas, sino que ésta se da debido a las deficiencias de las personas en relación con las barreras que se presentan en el entorno, las cuales impiden la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. A continuación, haré referencia sobre los tratamientos que se le ha dado a la discapacidad a través del tiempo. En un primer momento, a principios del siglo XX, aparece el modelo de la prescindencia, el cual ve o manifiesta que las causas de la discapacidad son de tipo religioso. Este se basa bajo el enfoque ético-religioso, en el cual se consideran a las personas con discapacidad como seres indefensos, seres inútiles, y se les considera también como fenómenos. Esto ya que la sociedad cree que la discapacidad que presentan las personas se da por motivos de que han cometido algún pecado, y los dioses se manifiestan dándoles esta condición. Allí la sociedad decide prescindir de las personas que presentan algún tipo de discapacidad
por lo cual se crean albergues en los cuales son recluidas estas personas, a veces hasta en contra de su propia voluntad, y en otras ocasiones son porque la familia decide llevarlas allá para ocultar su parentesco con dichas personas. Durante la primera mitad del siglo XX aparece el modelo rehabilitador, el cual está enmarcado bajo el paradigma médico-biológico. Este modelo considera que la discapacidad es por causas científicas. Allí ya no se considera a las personas innecesarias, insuficientes para la sociedad, pero tiene, dependiendo de que éstas superen la discapacidad, pues el modelo se basa en que se debe lograr la rehabilitación total de las personas respecto a su discapacidad. Así, ellas pueden ingresar en condiciones de normalidad a la sociedad. A partir de la segunda mitad del siglo XX aparece el modelo de la autonomía personal, el cual está basado en el paradigma social, el cual considera que las causas de la discapacidad están en torno a las características de los lugares donde ellas habitan. En este modelo, lo que se busca es mejorar las condiciones de accesibilidad, digamos, a los edificios, pues muchos edificios no cuentan con la infraestructura adecuada para que las personas puedan acceder a estos. Lo relacionado con el transporte público, ya que es muy difícil encontrar un transporte público adecuado para las personas en condición de discapacidad. Bajo este modelo empieza a aparecer la perspectiva de los derechos humanos, en la cual las personas en condición de discapacidad, inspirados en otros movimientos sociales, empiezan a la lucha para lograr la garantía de sus derechos humanos. Con el fervor de la lucha aparece la perspectiva de los derechos humanos, en la cual se considera a las personas en condición de discapacidad como sujetos de derecho, sujetos capaces de tomar sus propias decisiones, se les da su autonomía personal, se les permite la participación en toma de decisiones tanto a nivel personal como para proyectos, planes de la comunidad. Se les empieza a tener en cuenta para el desarrollo de las políticas públicas, En esta también existen unos aspectos importantes en los cuales se deben tener en cuenta para un goce efectivo y poder garantizarle los derechos a las personas en condición de discapacidad. Estos aspectos hacen referencia a el apoyo a la sociedad, en el cual se deben tener en cuenta las organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, la sociedad en general y la comunidad como redes de apoyo necesarias para lograr que las personas en condición de discapacidad puedan garantizar sus derechos y también en ocasiones para que éstas los apoyen en la lucha de la búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Otro aspecto importante desde esta perspectiva es el ámbito social, en el cual se hace referencia a que debemos buscar el bienestar, la mejora de ámbitos como lo son el estudio, el empleo, la recreación, para que las personas en condición de discapacidad puedan vincularse a una vida en condiciones de normalidad para ellas. Por ejemplo, en el ámbito laboral implicaría adaptar los sitios de trabajo para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan ejercer sus funciones sin ningún inconveniente. En lo referente al ámbito escolar, sería de igual forma lograr que ellas puedan acceder a este servicio sin ningún inconveniente, que se les garanticen los medios necesarios para que puedan llevar a cabo el proceso educativo sin ningún inconveniente.
En lo referente a la recreación y cultura, se hace necesario adaptar estos sitios, em, los parques, para que los niños puedan acceder a este derecho que es la recreación. También se hace necesario el modificar y el adaptar los servicios de transporte públicos, siendo esta una de las principales barreras que se presentan para las personas en condición de discapacidad. Otro aspecto importante es el cambiar la perspectiva que se tiene de las personas con discapacidad como sujetos incapaces. Cambiar estos paradigmas y estereotipos que han venido desde hace muchos años hacia estos. Considerarlos o no considerarlos, verlos como personas capaces de desarrollar cualquier tipo de actividad, personas capaces de formar una familia, personas capaces de desarrollarse en un ambiente educativo sin ningún inconveniente, de ejercer un empleo allí puede en igualdad o mayores capacidades y habilidades de las personas consideradas como normales. A continuación haré referencia sobre las garantías institucionales, tanto internas como nacionales, que buscan garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad. Referente a las garantías internacionales, encontramos instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo son la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos también de las Naciones Unidas de 1948. Estas dos hacen referencia a que las personas deben ejercer tanto sus derechos políticos y civiles como los culturales, sociales y económicos en condición de igualdad, para lograr niveles de vida adecuados y así brindar un bienestar tanto social como familiar a todas las personas. Estos dos instrumentos hacen referencia a las personas en general. Ya en lo referente a instrumentos que buscan garantizar la protección de los derechos de las personas en condición de discapacidad, encontramos que en el 2000 aparece la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta es de la OEA y aparece como el primer tratado a nivel mundial, pues con el cual se busca disminuir la discriminación en contra de las personas con discapacidad. Esta se da debido a la gravedad social y valórica que sufren las personas en condición de discapacidad en este momento. Esta convención abre las puertas a un ejercicio más efectivo de la tutela y la protección de los derechos humanos en el ámbito regional para las personas en condición de discapacidad. Sus objetivos principales son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación en contra de esta población y propiciar la integración social de las personas en condición de discapacidad. Luego, en el año 2006, se establece o aparece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta busca que los estados garanticen los derechos de las personas en condición de discapacidad en condiciones de igualdad. Esta busca que las personas en condición de discapacidad no sean rechazadas ni discriminadas a fin de que puedan llevar una vida libre, al fin de que puedan desarrollar sus proyectos de vida, al fin de que puedan ser vinculadas a la sociedad en ámbitos como lo son la educación, el estudio, la salud, ámbitos importantes para que estas personas mejoren su calidad de vida.
La convención establece que todas las personas en condición de discapacidad, sin importar su edad y género, deben ser respetados y tratados en condición de igualdad y deben tener las mismas oportunidades y posibilidades que los demás. También establece que las personas deben ser parte de la sociedad y que éstas son libres de tomar sus propias decisiones en busca de su bien común. Esta también establece que los países deben tratar a las personas de una forma incluyente, no deben dejarlas de lado y injustamente a causa de la condición que sufren o a causa de la discapacidad que éstas presentan. Esto bajo los principios de el respeto inherente a la dignidad del ser humano, la libertad en toma de decisiones, la autonomía individual, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la independencia de las personas y la accesibilidad. Esta convención establece que los gobiernos deben garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad, para lo cual deben trabajar en conjunto, tanto con las entidades públicas y privadas, a fin de garantizar el acceso a las construcciones y edificios, a los servicios públicos y que estas personas puedan hacer uso del transporte público en condición de igualdad. También manifiesta que los gobiernos deben utilizar nuevas tecnologías y producir información comprensible en diferentes formatos para que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a esta. Por último, manifiesta que se deben formar tanto a las personas en condición con discapacidad como a la sociedad en general y a las instituciones del Estado sobre los derechos y garantías que están consagrados en esta convención, a fin de que estos sean cumplidos. Respecto a las garantías nacionales, en Colombia existe un gran marco legal que busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en condición de discapacidad. Para el año 1993 aparece la Ley 361, la cual busca la integración de las personas con discapacidad a la sociedad. También en el año 1994 está la Ley 115, la cual reglamenta la atención educativa para todas las personas con limitaciones o capacidades excepcionales. En el año 1996 se definen las políticas de integración de las personas con limitaciones auditivas, ratificando el lenguaje de señas. Para el año 1997 aparece la Ley 361, la cual determina que todas las emisiones televisivas de interés cultural e informativo del país deben disponer de intérpretes o de letras que reproduzcan el mensaje para que las personas con limitación auditiva puedan entenderlo. En el 2001 aparece la Ley 643, la cual define los mecanismos de accesibilidad e integración en la salud de las personas en condición de discapacidad. Esta destina un porcentaje del 4% para garantizar la vinculación al régimen subsidiado de las personas en condición de discapacidad. En el año 2002, Colombia ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad mediante la Ley 762. Para el año 2004 aparece el documento COMPES 80, en el cual se establecen los compromisos y estrategias del gobierno nacional para la implementación de la política pública nacional sobre discapacidad, en la cual
se busca la participación de las diferentes entidades territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía, esto como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. En el 2005, la Ley 798 establece la promoción del empleo y la protección social de las personas en condición de discapacidad. También en este año el decreto 1538 aparece y hace referencia a la adecuación de los medios de transporte tendientes a facilitar la accesibilidad y la movilidad de las personas en condición de discapacidad. Para el año 2007, la ley 1145 establece la creación del Sistema Nacional de Discapacidad y su Consejo Nacional como instancia de consultoría y asesoría. Para el año 2009 aparecen varias leyes, entre las cuales encontramos la Ley 1306, la cual desarrolla el régimen legal de capacidades de la persona con discapacidad intelectual y psicosocial. También encontramos la ley 1275, la cual aborda las necesidades de la población con talla baja. Colombia en este mismo año ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad mediante la Ley 1346. Ya para el año 2013 aparece la Ley 1680, la cual busca garantizar el acceso a la información y al conocimiento y a las comunicaciones de todas las personas con ceguera y con baja visión. Para el año 2013 se crea la Ley de Salud Mental, la 1616. También en este año aparece el documento COMPES 166, el cual busca definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones para que las instituciones del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía avancen en la construcción e implementación de la política pública de discapacidad e inclusión social, esto para todas las regiones del país y basada en el goce pleno y en condiciones de igualdad que garanticen los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en condición con discapacidad. Lo que se busca con este gran marco es la adopción de medidas para que las personas en condición con discapacidad puedan hacer efectivos sus derechos y puedan acceder a servicios como la salud, la educación, el empleo, deporte y vivienda, entre otros. Para finalizar, haré referencia sobre la discapacidad y calidad de vida, ya que con la no garantía o el no cumplimiento de algunos derechos esenciales como lo son la educación, el trabajo y la salud, se ve afectada la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Respecto a lo que hace referencia a la educación, vemos que aunque esta es un mecanismo por excelencia que asegura el trabajo productivo y la vida social de las personas, es en el ámbito en que éstas se ven más vulneradas por razones tanto de accesibilidad como de calidad. Accesibilidad en lo referente a que muchas personas no pueden acudir a el servicio de educación, ya que se encuentran en lugares distantes y las instituciones a donde tienen que ir quedan a veces hasta a horas del lugar de vivienda, por lo cual sí es difícil para una persona que es considerada como normal, es aún más complicado para las personas que presentan algún tipo de discapacidad y para sus familias. Por esto, en gran parte, familias deciden no matricular o vincular a sus hijos al sistema educativo. También vemos que se presenta discriminación en este sistema,
ya que aparecen un sistema paralelo y un sistema de normalidad o general. ¿A qué hacen referencia a estos sistemas? El sistema general de educación es el cual está adaptado para las personas que se consideran normales. Y el sistema paralelo de educación especial es el que se crea para que en este puedan acudir las personas que presentan algún tipo de discapacidad, sobre todo lo que hace en referencia a las discapacidades cognitivas y de carácter psicológico. Pues si bien estas deficiencias necesitan de pronto una atención adecuada, lo que se quiere y lo que se busca para lograr una inclusión social verdadera es que exista solo un sistema de educación general, un sistema en el que puedan acudir tanto las personas consideradas como normales como las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Esto para lograr que el derecho sea en igualdad de condiciones y que éstas no se sientan vulneradas. En el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad se establece que los Estados partes deben velar porque las personas con discapacidad tengan un acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante toda su vida. Esto haciendo referencia a que se les debe permitir vincularse tanto a instituciones educativas de nivel primaria, secundaria, terciaria y profesional. A continuación, hago referencia a el derecho al trabajo de las personas en condición de discapacidad. Lo que debería garantizar es que las personas tengan un empleo digno a fin de que éstas puedan mejorar su bienestar tanto personal como familiar y logren obtener una buena calidad de vida. En se presenta discriminación ya que es muy difícil para la gran mayoría de las personas en condición de discapacidad acceder a empleos dignos, a empleos que les garanticen un pago en igualdad de condiciones a las demás personas, puesto que en la mayoría de las veces vemos que a igual condiciones de trabajo, menos salarios para las personas en condición de discapacidad. Esto debido a los prejuicios y estereotipos que se tienen de ellas, ya que se consideran que no cuentan con las mismas capacidades y habilidades para desarrollar en igualdad de condiciones las funciones que tienen que desempeñar dentro de su ámbito laboral. En referente a esto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, establece que los Estados partes deben conocer el derecho de las personas en condición con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás y que se debe promover el ejercicio del trabajo tanto en instituciones públicas como privadas y que se les deben adecuar los lugares de trabajo para que éstas puedan desarrollar sus funciones a cabalidad. Están vinculadas al sistema de salud subsidiado, el cual no garantiza el cumplimiento o satisface las necesidades básicas sanitarias de dichas personas. Debería ser en igualdad de condiciones a las demás personas, pero se dificulta porque para muchas personas es difícil desplazarse desde sus lugares de vivienda hasta las grandes ciudades, que son las que pueden permitirles las condiciones adecuadas en la atención de salud, ya que en los pueblos o en los pequeños pueblos o municipios el sistema de salud es básico y no se cuenta con las garantías necesarias para que las personas en condición de discapacidad
puedan recibir una atención en salud buena y para las condiciones que ellas la requieren. Referente a este derecho, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad, en su artículo 25, establece que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y a una atención en salud con la misma calidad y los mismos servicios que los demás. También establece que los Estados partes deben tomar medidas para que el acceso al servicio de la salud se tengan en cuenta situaciones de género y se incluya una buena rehabilitación. Se manifiesta que esta rehabilitación debe ser con el consentimiento informado y libre de las personas en condición de discapacidad. Bueno, como observamos en estos tres servicios o derechos se presentan en prácticas discriminatorias, ya que la discapacidad es considerada y utilizada como un argumento para negar la posibilidad de acceder a estos en condiciones de igualdad. En estos tres ámbitos de la vida de las personas en condición con discapacidad, las prácticas discriminatorias que se generan son las mismas, y estas son las barreras sociales y actitudinales, las cuales hacen referencia a los estereotipos y perjuicios que la sociedad tiene respecto a las personas en condición de discapacidad. También encontramos las barreras físicas arquitectónicas, en las cuales encontramos que para las personas en condición de discapacidad es difícil acceder a muchos edificios y lugares de recreación y cultura, ya que estos no son creados y no tienen las condiciones necesarias para permitir su ingreso, lo cual dificulta derechos como la educación. En la gran mayoría de las instituciones educativas no cuentan con accesos adecuados para que éstas puedan ingresar a vincularse activamente en su derecho. Otras barreras que aparecen son las de comunicación, puesto que no se cuentan con los medios adecuados para que las personas en condición de discapacidad auditiva y visual puedan acceder a la información como lo hacen las personas en general. En busca de garantizar que los derechos se cumplan a cabalidad y que sean adecuados, las Naciones Unidas en sus observaciones general plantea algunas características fundamentales que debe tener cada derecho. Estas características fundamentales son en general para todos los derechos, pero pues deben también cumplir en los grupos poblacionales específicos, como lo es las personas con discapacidad. Estas características hacen referencia a la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Respecto a la accesibilidad, esta nos manifiesta que se debe permitir el ingreso de todas las personas a los programas creados para la materialización de sus derechos sin discriminación alguna. Respecto a la disponibilidad, esta hace referencia a que se deben garantizar y proveer los medios y mecanismos necesarios para la materialización de los derechos de la población. La calidad hace referencia a que estos mecanismos y medios deben tener unos requerimientos necesarios a fin de que se cumpla con los requerimientos que necesita cada derecho. La aceptabilidad, que estos mecanismos y medios se puedan modificar si lo requieren a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Y la aceptabilidad es que estos medios sean aceptados por la población para que fueron creados a fin de garantizar su participación tanto en los programas como en la creación de políticas y proyectos que favorezcan
su desarrollo en la sociedad y garanticen una mejor calidad de vida. Bueno, con esto he terminado mi intervención en este diplomado. Quisiera nuevamente agradecerla a la Facultad de Derecho por la invitación. Mi correo de contacto es raquelandreareyes@yahoo.es y quisiera finalizar dejándoles esta frase de Manchá que hace referencia a: solo cuando las personas con discapacidad se les permita ser como todas las demás, la normalización se convertirá en realidad y las personas con discapacidad podrán tener una mejor calidad de vida.